Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaimico y en este video vamos a aprender a modelar en Maya. En este caso yo voy a usar Maya 2020 y lo que vamos a estar modelando va a ser esta simple bombita de Super Mario Bros. Y la vamos a hacer en Maya, también la vamos a ponerle materiales y le vamos a sacar un render con Arnold. Así que vamos a comenzar. Primero voy a empezar mostrando un poquito la interfaz. En este caso tenemos arriba a la izquierda, tenemos unos menús típicos de cualquier programa como el File, el Edit, el Select, etc. Y tenemos otros que son menús de la configuración que nosotros tenemos. En este caso yo estoy en la configuración de modelado, aquí lo pueden ver. Y me aparecen estos menús adicionales. Si yo lo cambio, por ejemplo a Rig, a partir de Windows me va a cambiar todos los menús que tengo en la parte superior. Si me voy a animación, también. Los que siempre quedan son estos que están aquí, hasta Windows. Y todos los demás van a cambiar dependiendo de la opción que yo tenga aquí. En este caso vamos a elegir modelado. Vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos haciendo el personaje. Vamos a ir aprendiendo algunas opciones que tiene Maya para lo que es modelado, para que vayan aprendiendo cuáles son las herramientas que tenemos para poder modelar. Por este lado tenemos, el lado izquierdo tenemos, digamos, las herramientas básicas, que es el botón de selección, donde uno puede seleccionar. Con el botón izquierdo del mouse puede uno seleccionar en forma de rectángulo, o también puede seleccionar caras haciéndole clic, o vértices, o edges, etc. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo a medida que hagamos el personaje. Luego tenemos la otra opción, que esta opción es para seleccionar en forma de lazo. Y tenemos la otra opción de selección por pincel. ¿Sí? Nosotros podemos seleccionar, voy a crear una esfera. Voy a poner modo caras. Y yo puedo seleccionar en forma de pincel. ¿Sí? Lo que está en amarillo medio naranjo puede ser, se va seleccionando. ¿Sí? Voy a eliminar esto. Y luego tenemos la opción de traslación. Si nosotros creamos una esfera nuevamente y seleccionamos esta opción, podemos ver que nos aparece un pivote. Este pivote nos muestra los axis. En este caso el rojo es lo que es X, ¿sí? Si ustedes lo pueden ver aquí en el channel box, aquí me está diciendo en qué lugar se está trasladando en X. Y el azul, en este caso, es el Z. Si yo lo muevo aquí en el channel box aparece en Z, y también lo puedo mover en Y, ¿sí? Lo voy a poner por defecto. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos modelando. Luego tenemos el de rotación, que si yo selecciono la esfera, ya no me aparece el pivote que teníamos delante. Ahora tenemos una especie de pivote circular, donde aparecen también los axis, en este caso el verde, que sería la rotación en Y. Si yo lo muevo, puede rotar el objeto. También en X. Bueno, aquí como lo moví, perdón, en Z. Y este es en X. ¿Sí? Está rotando. Uno puede hacer clic y mover para poder rotar ese objeto. También nos aparece uno más, que es este, que es el que está como de fuera. Y esto lo que va a hacer es rotar dependiendo de la vista de la cámara. Si yo lo roto así, me va a rotar según la vista de la cámara. Si yo me roto aquí y lo roto, también va a rotar según la vista de la cámara. ¿Sí? Perfecto. Entonces nos faltaría el último, que sería este, que es el escala. Si yo selecciono un objeto, me va a aparecer un pivote con unos cubos. En este caso es lo mismo. Lo que es el verde sería el Y. Puedo escalar en Y. El azul es el Z.
y el rojo es el X. ¿Sí? Y aquí al centro nos aparece también un cubito celeste, que este es la escala pero en todos los ejes. Yo lo puedo escalar, como se ve aquí en el channel box, escala en todos los ejes. Pero también nos aparecen estos cuadrados azules, rojos y verdes, ¿sí? Esto lo que hace es escalar, pero ignorando un axis, ¿sí? En este caso, si yo selecciono el verde, que está abajo, me va a mover, o sea, me va a escalar en todos los ángulos menos en Y. Si yo pongo el azul, me va a escalar en todos los ángulos menos en Z. Y el rojo me va a escalar en todos los ángulos menos en X. ¿Sí? Eso es básicamente cómo funciona. También tenemos los shortcuts para estos menús. ¿Sí? Si yo selecciono la Q con el botón Q en el teclado, me va a seleccionar automáticamente lo que es selección. ¿Sí? Si yo aprieto la W, me va a cambiar a lo que es traslación. Si yo aprieto la E, me va a cambiar a lo que es rotación. Y en R me va a cambiar a lo que es escala. ¿Sí? Yo voy a estar usando los atajos de teclado, no voy a usar los menús. Así que es bueno que se vayan acostumbrando a utilizar estos shortcuts porque generalmente se usan mucho. Entonces, para no venir y seleccionar la opción acá, lo hacemos con el shortcut. ¿Sí? También esta parte importante, la primera opción es para lo que es las vistas. Si yo selecciono la primera, significa que yo voy a tener una sola vista aquí en la vista 3D. ¿Sí? Esta es la vista 3D y en este caso solamente tenemos una vista. Si yo aprieto la otra, me va a cambiar a 4 vistas. ¿Sí? En este caso me aparece la perspectiva, la visión ortográfica en Y, en Z y en X. ¿Sí? Una sería frontal, una sería superior y una sería lateral. ¿Sí? La otra opción es esta, que es la de doble vista. Aquí podemos ver una vista perspectiva y aquí podemos ver una vista frontal, por ejemplo. ¿Sí? Yo utilizo el shortcut que es el espacio. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando aquí y aprieto espacio, perdón, aquí, voy a seleccionar esto, aprieto espacio, me va a cambiar a la vista doble. Bueno, si está en esta vista, si yo aprieto espacio, me va a cambiar a esta, pero yo puedo cambiar a esta y apretar espacio aquí. ¿Sí? Ahora ya me cambia a las 4 vistas. El espacio siempre es para cambiar de vista. Si yo estoy en perspectiva y quiero cambiar a top, muevo el mouse a esta ventana, aprieto espacio y me cambia a la vista superior. Si yo quiero volver a las 4 vistas, espacio y me voy a la frontal, por ejemplo. Y así yo puedo ir cambiando con el espacio las vistas que yo quiero mirar en este caso. Muy práctico, yo lo voy a hacer casi siempre para ver las diferentes vistas. Siempre poner el mouse en la vista que quieren ir y luego apretan espacio rápido para poder cambiar a esa vista. ¿Sí? Luego otra cosa importante es este botón, que es el outliner. Aquí van a estar todos los elementos que nosotros pongamos en escena. En este caso tenemos una cámara perspectiva, una cámara top, una cámara frontal, una cámara lateral. Tenemos una P-esfera 1, o sea, P-sphere 1, que sería esta esfera que yo creé. Y tenemos un default light y default object, ¿sí? En este caso, si yo selecciono esta y aprieto delete o suprimir, me va a eliminar la geometría, ¿sí? En el lado derecho tenemos el channel box. Tenemos aquí en esta pestaña el channel box, que es para ver los atributos del objeto. En este caso, si yo creo una esfera, me aparecen los atributos de traslación, rotación, escala, visibilidad y algunos inputs que vamos a ver más adelante cómo funcionan. ¿Sí? Yo me voy a Modeling Toolkit.
Aquí yo también puedo seleccionar algunas herramientas de mesh, de componentes, etc. Yo la utilizo bastante poco porque utilizo los shortcuts y todo eso. Pero lo que sí me interesa es esto, que es el Move Setting. Acá siempre o casi siempre cuando lo necesito, cambio la dirección del pivote del mundo por componente o por objeto. ¿Sí? Porque en este caso, si yo muevo yo roto la esfera, yo la roto un poquito. Como ven, el pivote cambia de rotación también. ¿Sí? Porque estoy en modo componente. Yo selecciono y cambio a modo mundo, me va a cambiar la dirección del pivote por el modo mundo. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Voy a eliminar esto, voy a poner eso en Word. Y lo otro importante, lo que tenemos aquí en el Attribute Editor, voy a crear una esfera. Y cuando yo selecciono una geometría, por ejemplo, me van a aparecer algunas pestañas acá que aquí podemos configurar diferentes cosas, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero para que sepan que aquí van a estar como, digamos, sus atributos o los componentes que nosotros agreguemos, va a estar todo aquí, ¿sí? Entonces voy a hacer clic en Channel Box, voy a eliminar esto con suprimir. Y creo que eso es lo más importante. Quizá lo que me falta aquí sería ver lo que son estas pestañas, ¿sí? En este caso yo tengo algunas pestañas que quizá ustedes no tengan, por ejemplo la de Jaimico, porque esa la creé yo. La de Substance, esta no creo que la tengan porque es un plugin que yo le puse de Substance Painter a Maya. El Advanced Skeleton tampoco, porque es un plugin aparte, y el Redshift tampoco, que es un plugin también que yo le puse, ¿sí? Pero de Xgen hacia atrás, todo eso lo deberían tener ustedes, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la pestaña de curvas vamos a poder crear diferentes tipos de curvas y algunos componentes que le podemos agregar a las curvas, etc. Este Poly Modeling lo vamos a usar mucho porque estos básicamente son todas o casi todas, bueno, faltan muchas, pero hay muchas herramientas aquí que vamos a utilizar para poder modelar. Así que esta pestaña siempre la vamos a utilizar. Y aquí podemos crear geometría, podemos frisear las transformaciones, el historial, borrarlo, duplicar, extruir, etc. ¿Sí? Y luego tenemos las demás de esculpido, de rigging, de animación, renderizado, efectos especiales. Esto no me acuerdo qué era. El Arnold para poder hacer renderizados con Arnold. Esto creo que son partículas o algo así. El Match, esto tampoco lo sé. El Motion Graphic, esto no lo he visto todavía. Y el Xgen, que creo que es para hacer pelo y esas cosas, ¿sí? Así que lo importante es que mantengan esto presionado aquí en Poly Modeling para poder crear diferentes geometrías, ¿sí? Ahora, para moverte dentro de la cámara 3D, se los voy a mostrar ahora. Para poder rotar, así como estoy haciendo yo ahora, si yo pongo una esfera aquí, yo puedo rotar alrededor de esta esfera, ¿sí? Para poder rotar, utilizo el Alt y el clic izquierdo del mouse. Si yo arrastro el mouse presionando Alt, voy a poder rotar. Si yo quiero panear, voy a utilizar el Alt también, pero con el clic de la ruedita del mouse, ¿sí? Y si yo muevo el mouse haciendo clic en la ruedita, no dándole vuelta a la ruedita, sino que apretando la ruedita tiene un clic y podemos panear. Y para poder hacer zoom in y zoom out, podemos hacer Alt y hacer clic derecho con el mouse, y arrastrando el mouse podemos hacer zoom in, zoom out, ¿sí? Yo generalmente no uso eso, yo siempre utilizo la rueda. Si ustedes mueven la rueda hacia adelante o hacia atrás, van a ver que también va a ser el mismo efecto. Pero pueden usarlo como ustedes quieran, con el Alt o con la ruedita del mouse, ¿sí? Perfecto. Voy a borrar esto, selecciono la geometría, la elimino con suprimir.
Y lo que vamos a hacer primero es generar un proyecto, ¿sí? Vamos a crear un proyecto. Siempre es recomendable hacer un proyecto de Maya para poder ir guardando todas las escenas, todas las imágenes, texturas, render que saquemos de nuestro proyecto para guardarlo ahí. Para hacer eso vamos a ir a File y vamos a ir aquí donde dice Project Windows, ¿sí? Este Project Windows nos va a decir que necesitamos crear un nuevo proyecto. Le vamos a hacer clic acá y vamos a ponerle proyecto bomba. Proyecto bomba, ¿sí? Y aquí en locación vamos a elegir la locación haciendo clic en esa carpeta y lo vamos a guardar en el escritorio, ¿sí? Vamos a crear un proyecto y ese proyecto van a ser carpetas y más carpetas que van a estar guardadas en el escritorio, ¿sí? Aquí nosotros ponemos aceptar y ya tenemos un proyecto creado que está guardado en el escritorio. Si yo me vengo al escritorio, aquí tengo muchas cosas, pero aquí tengo una carpeta que se llama proyecto bomba. Si yo hago clic, voy a ver que tiene todas las carpetas necesarias para guardar el proyecto, ¿sí? Entonces voy a ir a Maya. Y ahora que ya tenemos el proyecto guardado, lo que vamos a hacer es crear una escena, guardar una escena, ¿sí? Vamos a guardar esta escena que en este caso está vacía, pero la vamos a guardar para que sepan dónde se guarda y cómo se guarda. Vamos a ir a File, vamos a ir a guardar como, y aquí automáticamente si ustedes crearon el proyecto, automáticamente me va a guardar las escenas en la carpeta escenas dentro de el proyecto bomba, ¿sí? El proyecto bomba, como vemos aquí, si yo abro, me va a aparecer una carpeta que se llama escenas, ¿sí? Todas las escenas se van a guardar en esa carpeta siempre y cuando tengan un proyecto creado, ¿sí? Si no lo tienen creado, lo va a guardar por default, creo que es en documentos, en Maya, proyectos y default, creo que es. Y aquí también tiene una carpeta escena donde se van a ir guardando, ¿sí? Pero por eso es importante crear un proyecto para que siempre cuando nosotros vayamos a guardar no tengamos que elegir dónde guardarlo porque automáticamente me aparece aquí la carpeta de escenas, ¿sí? Entonces voy a ponerle un nombre acá abajo en File Name, voy a poner escena-01, ¿sí? Esta va a ser nuestra escena-01, lo voy a poner en guardar. Aquí me dice bueno, algo de la versión de estudiante, ya que yo tengo Maya para la versión de estudiante. Y ahí me guardó la escena. Yo ya tengo la escena guardada. Aquí arriba me dice users, etcétera, desktop, que es el escritorio, proyecto bomba, escenas, escena 01, ¿sí? Eso me dice que ya está guardada. Si yo hago un cambio, por ejemplo, en esta escena que ya está guardada, yo creo un cubo, por ejemplo, aquí arriba me va a aparecer una... ¿cómo se llama este signo? Como una estrellita, no sé cómo se llama, pero me aparece acá arriba. Eso significa que la escena que se guardó tiene un cambio y que ese cambio no se ha guardado, ¿sí? Si yo creo ese cubo y ahora me voy a File, me voy a guardar como y pongo escena 02, por ejemplo, guardo, pongo continuar y ahora me dice que estoy en la escena número 2 y ese simbolito ya no está. Eso significa que la escena está guardada y que no ha tenido ningún cambio, ¿sí? Así que voy a seleccionar el cubo y lo voy a eliminar, ¿sí? Eso es lo más general, digamos, de la interfaz y de cómo funciona el sistema de crear un proyecto y guardarlo. Así que ahora vamos a empezar a modelar. Así que vamos a primero tener una referencia, que en este caso yo la tengo aquí, ¿ya? Este es el objeto que vamos a crear.
muy simple, muy básico, pero para que puedan aprender a modelar en Maya en muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, como ya tengo la referencia, yo creo que voy a partir por hacer el cuerpo, que sería una esfera, básicamente, ¿sí? Así que me voy a ir a Maya. Y como les dije, aquí en Polymodeling tenemos algunas esferas, cubos, eh, cilindros, pirámides. Estos son como donas, estos son planos y estos son planos pero redondos, ¿sí? Y aquí tenemos otra esfera pero ya con triángulos. Así que lo que vamos a hacer es crear una esfera, ¿sí? Entonces vamos a hacer clic aquí en la esfera y me va a crear esta esfera. Acá a la derecha ya me aparecen las propiedades de esa esfera, ¿sí? Y aquí tenemos un input que es sphere 1, ¿sí? Si yo hago clic en esa opción, puedo modificar algunos parámetros de esta geometría que yo acabo de crear. En este caso, el radio de la esfera, en este caso, está creado con 1, ¿sí? Aquí me dice las subdivisiones que tiene en axis y las subdivisiones que tiene en height. En este caso, yo voy a modificar un poquito las subdivisiones, porque si ven, en este caso, si yo hago clic afuera, se va a ver que está como muy cuadrada, ¿sí? O sea, es una esfera, pero muy cuadrada. Entonces lo que voy a hacer es darle más subdivisiones a esta esfera para que sea más redonda. Entonces voy aquí a los input y en vez de 12 le voy a poner 32. 32 y 32. ¿Sí? Hago clic y selecciono el número 32. Ahora, si yo saco el mouse y veo la esfera, veo que ya está más redonda, ¿sí? Y eso es lo que yo ando buscando. Entonces voy a seleccionar la esfera nuevamente. Y como ven, aquí en el viewport, este es el viewport, hay como una malla, ¿sí? Esta malla es el grid de la vista 3D, ¿sí? Básicamente es como una referencia del plano de la superficie de dónde va a quedar el objeto, ¿sí? Entonces yo no quiero que quede así como a la mitad del suelo. Necesito que esté un poquito más arriba, porque como vemos aquí, aparte de que tiene el cuerpo, tiene patitas, ¿sí? Entonces esas patitas tienen que quedar tocando el suelo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la esfera, aprieto W para poder irme a las traslaciones y voy a moverlo en el eje Y hacia arriba un poco, ¿sí? Yo creo que por ahí, quizá un poquito menos, por ahí, ¿sí? Perfecto, ya tenemos el cuerpo de nuestra bombita. Y ahora lo que voy a crear es esta parte, que es donde sale la mecha de la bomba, ¿sí? Para eso, si ustedes lo ven, van a ver que es como un cilindro, ¿sí? Un cilindro así como aplastado. Y lo vamos a crear. Vamos a ir a Polymodeling. Vamos a seleccionar el cilindro, en este caso. Y me va a aparecer con estas subdivisiones. Como vimos delante, necesito agregar más subdivisiones para que pueda ser un poco más redondo. Entonces voy aquí a los input. Y aquí en las tres subdivisiones, yo creo, bueno, en la primera voy a probar con 32. Sí, yo creo que está bien ahí con 32. En high voy a poner 32 también. No, 32 es mucho. Lo voy a poner en 12. Creo que está bien. Y las subdivisiones caps, que son las subdivisiones que están en la parte superior y en la parte inferior, lo voy a modificar y voy a poner 4. Yo creo que con 4 estaría relativamente bien. Voy a poner 5. 5. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es aplanar un poquito este cilindro. Como ven, es muy
grande. De hecho lo voy a subir un poco acá arriba. Lo voy a subir ahí. Para eso necesito escalarlo un poco. Entonces voy a apretar la R para poder escalar. Y con el axis verde voy a escalar y lo voy a achatar un poquito. ¿Sí? Por ahí. Ahora necesito hacerlo un poquito más angosto porque está muy grande con respecto a la esfera. Así que voy a seleccionar el cuadrado verde que me va a escalar, pero sin el eje Y. ¿Sí? Ahora ya está más o menos bien. Lo voy a bajar un poquito más aquí en el eje Y. Más o menos por ahí. Y veo que tiene mucha geometría para un objeto tan pequeño. Así que voy a ir al input. Voy a poner acá quizás 8. No, 8 muy poco. Voy a poner 32 aquí, porque estaba bien. Y aquí en high voy a poner 8. Quizás mucho, lo voy a poner 6. Con 6 yo creo que está bien, ¿sí? Ahora, aprieto la W para poder moverlo y lo voy a mover un poquito más abajo, por ahí. Hay un shortcut que es para poder acercarte al objeto que está seleccionado, ¿sí? En este caso, si yo selecciono la esfera y aprieto F, me va a seleccionar esa esfera como punto de mira de la cámara y puedo rotar perfectamente a través de ese objeto. Si yo selecciono la parte de arriba y aprieto F, me va a seleccionar también ese objeto y me va a mover la rotación a través de ese objeto que estamos mirando, ¿sí? Esto me sirve para poder mirar mejor, de mejor manera cómo están las geometrías, ¿sí? Esto creo que está un poquito más de lado, ¿sí? En esta parte está como muy central, muy arriba, como si fuera un sombrero. Así que lo que voy a hacer es apretar el espacio para poder cambiar de vista. Y me voy a ir a la vista side, que es la vista lateral. Aprieto espacio y me voy a la vista lateral. Me muevo un poquito, me acerco. Y lo que voy a hacer es mover un poquito esta geometría un poco más atrás. Apretamos W para poder moverlo un poquito. Yo creo que por ahí. Y apretamos la E para poder rotar este objeto, ¿sí? Lo vamos a poner más o menos ahí. Apretamos W nuevamente para poder trasladarlo y lo vamos a poner por ahí, yo creo, ¿sí? Este espacio, me voy a la perspectiva y lo tenemos más o menos ahí. Yo creo que está bien. Podría ser mejor, pero para este tutorial yo creo que basta. ¿Y qué más nos falta? Nos falta la mecha. Así que vamos a hacer la mecha. Voy a crear otro cilindro. En este caso, primero lo voy a mover. Me voy a ir a la vista lateral. Lo voy a escalar un poco, porque está muy grande. Por ahí. Voy a hacer más pequeñito y lo voy a escalar en Y. Más o menos por ahí. Lo voy a situar más o menos por donde debería ir. Por aquí más o menos. Y lo voy a rotar, ¿sí? Con E recuerden que puedo rotar. Lo voy a dejar por ahí, más o menos. Ahí. Y tenemos la mechita. En este caso la mecha tiene como una cierta curvatura. Eso lo vamos a hacer después. Pero por mientras, como está bien, ¿sí? Aprieto espacio para volver a la vista de perspectiva. Ahí tenemos la parte de la mecha. Quizás está muy delgada con respecto a la referencia, así que la voy a escalar un poco. Y aquí vamos a ver el tema del pivote. Como ven, el pivote no está en dirección al objeto, ¿sí? Está en dirección al mundo. Entonces eso yo no quiero, porque si yo quiero escalar, por ejemplo, aprieto la R. Bueno, ahora sí me lo cambia. Voy a poner... no.
Voy a dejarlo ahí, voy a poner R. Y aquí, como ven, la escala está en modo objeto. Si yo lo cambio en modo World, el pivote cambia de rotación. Entonces, si yo quiero rotar, por ejemplo, esto que sea más grueso, lo tendría que hacer con este, pero no me hace lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque el pivote está en modo mundo, y en este caso, como el objeto está rotado, debería tener el pivote del objeto para que se alinee bien. Ahora si yo hago lo mismo, pero con la escala en modo objeto, ahora sí puedo escalar de la forma que yo quiero. ¿Sí? Y ahí tenemos la mecha. Vamos a hacerla un poco más redonda porque está muy cuadrado. Así que voy a seleccionar la opción. Aquí en el channel box me voy a input y voy a aumentar las subdivisiones. Voy a poner 16 quizás. Con 16 yo creo que está bien. Y en caps lo voy a bajar a 4 para que tenga menos subdivisiones. Perfecto. Ahí ya está más o menos más parecido a lo que es la referencia. Voy a ir a la vista side en X. Me voy a acercar un poco. Y este lo voy a rotar un poco más porque está medio mal inclinado. Ahí más o menos. Lo voy a mover un poquito por ahí. Esto también lo voy a mover un poquito por ahí. Por ahí. ¿Sí? Espacio, cambio de vista. Perfecto. Ahí ya quedó un poco mejor. Bien, ya tenemos la mecha, la parte superior. Y ahora vamos a continuar haciéndole los ojos. ¿Sí? Los ojos son bastante simples. Es básicamente otra esfera, pero aplanada. ¿Sí? Entonces vamos a crear otra esfera. En este caso la vamos a mover un poquito más adelante. Voy a ver la referencia. Están un poquito más arriba de la mitad, digamos, del personaje. Entonces voy a cambiar a la vista side nuevamente. Voy a poner esto por acá, más o menos por donde debería ir el ojo. Y lo que voy a hacer es escalar este objeto. Lo voy a escalar en Z, más o menos por ahí. La voy a hacer un poco más pequeña, más o menos por ahí. Voy a escalar en Z nuevamente, por ahí yo creo. Voy a ir a la vista perspectiva. Y como ven, me escaló, pero me falta escalarlo un poco en esta parte. Así que voy a escalar ahora en X. Y lo voy a hacer más o menos así. Voy a ver la referencia. Bueno, un poquito más redondeado. Pero creo que esto no podría servir. ¿Sí? Lo vamos a dejar así por el momento. De ahí vemos si lo arreglamos o no. Voy a ir a la parte frontal. Aquí en la vista frontal. Aprieto espacio. Me acerco un poco y voy a mover el ojo a donde debería ir. En este caso lo voy a poner por aquí, más o menos el ojo derecho. Y en la vista side, con espacio, recuerden, voy a rotarlo un poco. Selecciono E y lo voy a rotar un poquito en este ángulo, más o menos así. Y lo voy a mover también un poquito más hacia atrás. Por ahí. Voy a tener que rotarlo un poco también. Aquí. Más o menos ahí. Voy a ir a la vista perspectiva a ver cómo está quedando. Está bien, pero hay que rotarlo un poquito desde la parte superior. Así que voy a ir a la ventana superior. Voy a seleccionar el ojo. Aprieto F para acercarme. Y desde esta vista voy a rotar aquí. Más o menos. Voy a ir a la vista de perspectiva. Está bien, podría mejorar. Voy a ir a la vista side nuevamente. Selecciono el objeto, lo roto un poquito y vuelvo a la perspectiva. Creo que está bien. Se puede mejorar, pero por el momento está bien, ¿sí? Voy a agregar subdivisiones porque veo que también está muy cuadrado.
Así que voy a poner, en vez de 12, voy a poner 16. A ver si cambia un poquito. Sí, ahí está un poco mejor. Ya tenemos el ojo derecho y ahora necesitamos hacer el ojo izquierdo. ¿Es necesario hacer el ojo de nuevo? No, en este caso no. Lo que vamos a hacer es seleccionar el objeto, ¿sí? Y vamos a utilizar una herramienta que está aquí en Polymodeling, que es esta, que es el mirror, ¿sí? Si yo hago clic, me va a hacer un mirror. Aquí, si yo no toco nada, después de apretar aquí el objeto, ¿cuál era? Este. El mirror, me va a aparecer esta ventanita, ¿sí? Aquí yo puedo configurar el mirror, ¿sí? En este caso yo quiero hacer un mirror en la posición de mundo, ¿sí? Porque el objeto está en la posición 0. Por lo tanto, si yo tengo un objeto en la posición -1, me va a hacer un mirror en la posición 1, ¿sí? Aquí yo elijo el axis donde se va a crear el mirror. En este caso, como vemos acá abajo a la izquierda, en el viewport, aparece los axis, ¿sí? Aquí tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. El X es esto, así, ¿sí? El Y sería hacia arriba y el Z sería hacia allá, ¿sí? Adelante y atrás. Entonces, como yo tengo un objeto en el axis en X, necesito hacer un mirror en ese axis, ¿sí? Entonces lo voy a dejar en X. La dirección. La dirección va a depender de dónde queramos hacer el mirror. Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto que queremos hacer un mirror y el objeto está en X positivo, nosotros hacemos el mirror pero en X negativo, para que quede hacia el otro lado. En este caso, por eso ya no se ve el ojo, porque me está haciendo un mirror en la misma posición que tenía el objeto. Entonces tenemos que cambiar esto a menos. ¿Sí? Ahora ya me está haciendo un mirror, pero hacia el otro lado. ¿Sí? Aquí el mesh, no sé cómo se dice esto en español, o sea en inglés, pero esto es básicamente que me pueda hacer un merge de los vértices, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar 0 para que no haga nada y ahora seleccionamos afuera, pum, seleccionamos afuera, ya me hizo el mirror y tenemos los dos ojos, ¿sí? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las patitas, ¿sí? Las patitas son bastante simples también. Así que voy a crear un cilindro para hacer esta parte. Voy a crear un cilindro. Pum. Y no le... Bueno, aquí cuando creamos también podemos cambiar el radio, el height y las subdivisiones, que es lo mismo que nos aparece aquí en los inputs, ¿sí? Si es que no apretamos nada después de apretar esto, nos aparece esta ventana. En este caso no lo voy a modificar todavía, lo voy a modificar una vez que ya lo tenga más o menos bien posicionado. Voy a ver más o menos dónde está la patita. Ok, entonces la patita, lo que vamos a hacer es hacerla un poco más pequeña, porque está muy grande. Más o menos ahí. Ahí. Vamos a abrir un poquito, perfecto. Yo creo que por ahí y hacerlo un poquito más arriba. La escalamos. Voy a ir a la vista lateral. Aquí tenemos la patita. Lo que voy a hacer es posicionarla más o menos por aquí y rotarlo. ¿Sí? Lo voy a rotar. Más o menos por ahí yo creo. Sí, voy a ver esto. Y más o menos por ahí. Sí, perfecto. Voy a rotar un poco más. Ahí. Lo voy a poner por ahí. Bien, ahí tenemos una patita. Pero hay que hacerlo un poco más redonda. De nuevo, me voy a los input. Y aquí le cambio las subdivisiones. En este caso le voy a poner 16. 16 yo creo que está bien. En caps se lo voy a cambiar de 8 a 4. Porque no me gusta tener muchas divisiones en la parte inferior. Con eso está bien. Y ¿qué más podemos hacer?
Bueno, ahora la patita está en la parte central porque no la hemos trasladado. Entonces lo que vamos a hacer es poner la vista frontal. ¿Sí? Bajamos, seleccionamos la patita y vamos a rotar. Presiono la E y voy a rotar en esa dirección. Más o menos por ahí. Y la muevo un poquito acá. ¿Sí? Para que me quede la patita del lado izquierdo del personaje. ¿Sí? Bien, ya tenemos esa parte. Ahora vamos a hacer esta otra. Esa otra la vamos a hacer... quizás la podemos hacer con un cubo. Si vamos a hacer un cubo. Vamos a hacer un cubo. Aquí seleccionamos el cubo. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Lo escalo en todos los ángulos. Más o menos por ahí. Voy a ir a la vista lateral. Voy a moverlo un poquito. Más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Esta es la línea, si ustedes ven, esta línea es un poquito más gruesa que las otras líneas. Igual que esta. ¿Sí? Eso significa que esta es básicamente la zona del piso. ¿Sí? Y esta me indica, digamos, la zona central del mundo de la vista 3D. ¿Sí? Entonces voy a venir aquí. El cubito me quedó al medio, lo voy a mover un poquito también por acá. Por ahí. ¿Sí? Lo que voy a hacer es modificarlo un poco. Ahora vamos a utilizar algunas herramientas aquí de los shelf que tenemos acá. ¿Sí? Hasta ahora no hemos visto cómo entrar al modo edición. ¿Sí? Nosotros hemos trabajado siempre en el modo objeto. Si yo hago clic acá, por ejemplo, y me voy al Modeling Toolkit, en esta parte van a salir el modo en el que estamos nosotros en este momento. ¿Sí? Nosotros estamos en modo objeto, que es este. Este es el modo de edición de vértices. Este es el modo de edición de edge o de bordes. Y este es el modo de edición de caras. ¿Sí? Y este creo que es para las UVs, si no estoy mal. ¿Sí? Pero siempre vamos a trabajar en modo objeto, modo vértices, modo edge o modo caras. ¿Sí? Estos tres son modo de edición y este es el modo de objeto. Para hacerlo de forma más fácil, para en vez de venir aquí a la pestaña y hacer clic, lo vamos a usar haciendo clic derecho, seleccionando un objeto. En este caso yo voy a seleccionar el cubo que recién hice. Voy a dar clic derecho y si mantengo el clic derecho y no lo suelto, me va a aparecer estos menús flotantes. ¿Sí? Aquí está el modo objeto, que es el modo objeto, el modo que estamos ahora. Tenemos el modo Edge, tenemos el modo Face y tenemos el modo Vertex, ¿sí? Que son los que más vamos a utilizar. En este caso voy a crear el modo Face, modo de edición de caras. Y ahora yo puedo seleccionar, si yo aprieto la Q, puedo seleccionar caras de este cubo y modificarlo, ¿sí? Voy a utilizar una herramienta que se llama Extrude, que es esta que está aquí. Lo que hace es extruir, básicamente, extruir algo. En este caso vamos a extruir una cara y funciona de esta manera. Si yo hago clic, me va a aparecer otro pivote donde va a tener básicamente todo lo que habíamos visto de las traslaciones, rotaciones y escala en un mismo objeto, ¿sí? Entonces, si yo aprieto aquí la flecha y la muevo, me va a sacar geometría, ¿sí? Que eso es lo que yo necesito en este momento. Si yo aprieto, si yo muevo ahora hacia arriba, puedo mover esa cara que está seleccionada, la puedo mover, ¿sí? Así que voy a poner control Z y la voy a poner ahí, ¿sí? Después vamos a ir viendo porque aparecen cuadraditos, que esos cuadraditos son para cambiar el pivote de traslación a escala, pero los vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Entonces ahora hago clic afuera y como ya tengo más o menos la patita un poco más larga,
Quiero ver la referencia. Ok. La patita está muy cuadrada en este momento, entonces necesitamos agregar un poco de geometría para hacerla un poco más redonda, ¿sí? Ahora vamos a utilizar una herramienta que se llama Multicad, que es esta de aquí, ¿sí? Esta de acá. Si yo hago clic, me aparece aquí la herramienta que yo tengo seleccionada, y esto es básicamente un cuchillo, ¿sí? Este cuchillo sirve para poder cortar en la geometría. Si queremos hacer algo, por ejemplo, queremos cortar aquí, después queremos cortar acá, aprieto Enter para poder hacer el corte, y ahora yo puedo seleccionar esa cara, ya que hice el corte, puedo seleccionar esa o esa, ¿sí? En este caso es malo el ejemplo porque nunca es bueno tener geometría triangular, siempre hay que trabajar con geometría cuadrada de 4 vértices. Entonces, la otra función que tiene este multicad es hacer un loop de corte, ¿sí? Si yo selecciono multicad y aprieto control, van a ver que si yo muevo el mouse me va a aparecer que va a ser como un corte, pero alrededor de la geometría, ¿sí? Esto siempre va a pasar alrededor de la geometría, siempre y cuando la geometría sea cuadrada, digamos, todas sus caras sean cuadradas. Si en este caso yo hago un corte aquí, por ejemplo, de aquí hasta este vértice, aprieto Enter, hice un corte. Si ahora yo aprieto Control para poder hacer un loop, van a ver que en esa cara que está cortada no me la va a cortar, ¿sí? Básicamente porque hay triángulos, que este es un triángulo y este es otro triángulo, ¿sí? Lo ideal es que siempre las geometrías tengan 4 lados, o sea, 4 caras. 4 vértices, caras de 4 vértices, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es quitar eso con control Z y le voy a hacer un corte a la mitad, ¿sí? Más o menos por ahí. Hago clic y ya me hace un corte en toda la geometría, ¿sí? Perfecto. Ahora, voy a cambiar del modo cara al modo vértices, ¿sí? Clic derecho, mantengo y pongo vértices. Ahora, como ya tengo los vértices, voy a hacer algo para que esto ya no sea tan cuadrado. Voy a seleccionar con el clic Q, con la tecla Q, selecciono el modo arrastro para hacer la selección cuadrada y me ha seleccionado esos dos vértices. Ahora si yo aprieto la W, puedo mover hacia adelante y ahora ya tengo una geometría un poco más redonda, ¿sí? Perfecto. Ahora voy a seleccionar estos tres vértices, este y este de aquí. Puedo seleccionar haciendo clic o arrastrando para hacer una geometría, o sea, una selección rectangular, y lo voy a mover un poquito hacia adentro, ¿sí? Estos tres también, selecciono estos tres, verifico siempre que cuando hago una selección rectangular que no me tome ningún otro vértice, porque a veces pasa que selecciono otros vértices. Por ejemplo, yo quiero seleccionar estos tres de aquí, pero si yo me voy atrás veo que están seleccionados estos también, ¿sí? Entonces hay que revisar siempre que la selección que uno está haciendo sea la correcta, rotando un poco alrededor de la geometría. En este caso está bien, la voy a mover un poquito hacia adelante, o sea, hacia el costado, para que sea un poco más redondo, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es ir al modo edición de Edge nuevamente. Voy a seleccionar todos estos Edge, todo este loop de Edge, haciendo doble clic. Me va a seleccionar todo el loop de Edge y lo voy a bajar un poco. Lo voy a bajar un poquito, por ahí, ¿sí? Ahora con el multicat voy a crear otro en esta parte superior, ¿sí? Hago clic con el control para poder hacer el loop y voy a seleccionar, aprieto W para cambiar
modo de traslación. Voy a mover esto un poquito más hacia adelante. Y ahí tenemos algo más redondeado, ¿sí? Más o menos. Voy a apretar Multicut nuevamente para hacer otro corte acá. Y un corte más aquí. No, todavía no. Voy a seleccionar este loop, con doble clic. Lo voy a mover un poco más hacia adelante. ¿Sí? Voy a seleccionar esta cara. Voy a cambiar al modo cara. Selecciono esta. La voy a bajar un poquito. No, esta es para arriba, si no me equivoco. Sí, es más arriba. Entonces la voy a mover un poquito más hacia arriba. Más o menos así. Voy a crear un loop en esta parte. Multicut, control, y me aparece el loop. Lo voy a poner más o menos al medio. Perfecto. Voy a seleccionar los edge. Estos, este y este. Y los voy a mover un poquito más atrás. Por ahí, para que sea un poquito más redondo. La parte de atrás. Esta parte también la voy a mover un poquito. Voy a seleccionar solamente este edge y lo voy a mover un poquito hacia adelante. ¿Sí? Ahí me queda un poquito más redondo. Ahora voy a seleccionar al modo vértice. Clic derecho, mantenido, modo vértice. Voy a seleccionar este vértice de acá y lo voy a mover un poquito más arriba. Ya que esa va a ser la parte que va a estar más levantada. ¿Sí? Voy a seleccionar este, me voy a acercar con F. Voy a seleccionar... no, voy a moverlo de a uno. Voy a hacer esto un poquito más acá. Selecciono el otro un poquito más acá. Si yo aprieto 3 ahora, lo que hace el modo 3, si yo aprieto la tecla 3 en el teclado, lo que va a hacer es un suavizado, ¿sí? Este suavizado es solamente de visualización, o sea, no está generando geometría dentro de la geometría que nosotros tenemos. Es solamente de visualización. Si yo aprieto 1, vuelvo y cambio al modo normal, que sería el modo flat, ¿sí? Modo 3 sería el modo smooth, que lo que hace es darle más geometría solamente visual para que se pueda ver bien cómo está quedando la geometría, ¿sí? En este caso está más o menos bien, pero hay que darle un poquito más de geometría. Voy a apretar 1 para volver a como estábamos y voy a crear otro loop, multicut, control, me pongo aquí al medio y le pongo otro loop, ¿sí? Ahora este loop también voy a mover sus vértices. Selecciono este, mover un poquito más, ahí. Selecciono este, también lo voy a mover un poquito más. Este también lo muevo. Esto es cosa de ir moviendo vértices e ir viendo cómo va quedando la geometría. Este es otro truquito que les voy a mostrar, que es si yo selecciono los edge. Por ejemplo, ven que este loop no está como este. Este está completamente de derecho y este está un poco torcido. Lo ideal es que los loops sean lo más rectos posible, ¿sí? No siempre se puede, pero cuando se pueda hay que hacerlo. Y en este caso sí lo voy a hacer, ¿sí? Voy a seleccionar todo este loop con doble clic en este edge. Voy a seleccionar todo este loop. Si yo aprieto R, que es para escalar, y yo escalo en el eje que quiero enderezar, lo que va a hacer es hacerme un loop completamente recto, ¿sí? Voy a volver atrás, voy a hacerlo de nuevo. Si este está un poco desviado, muevo en el eje que está torcido y me va a poner el loop completamente recto, ¿sí? Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es mover algunos vértices más para hacerlo un poco más redondo. Voy a seleccionar este vértice con W para poder trasladar. Lo voy a mover un poquito hacia adelante, o sea, hacia adentro. ¿Sí? Los voy a ir moviendo
para que sea un poco más redondo, ¿sí? Esta parte de acá atrás también voy a mover lo voy a mover un poquito más hacia adentro, este también, y este también. Este de abajo también lo voy a mover un poquito más para que sea más redondo. Este lo voy a sacar un poquito más hacia afuera, más o menos ahí. Ahora voy a seleccionar todo este loop, Edge, doble clic, me selecciona todo el loop, y con R, ahora en vez de hacerlo hacia adentro, lo voy a hacer hacia afuera, más o menos ahí, para que quede un poco más redondo. Si yo aprieto 3, ahora ya me está quedando un poco mejor, ¿sí? La geometría que yo quiero que me quede. Voy a ver la referencia. Ok, falta un poquito de hinchazón en la parte de adelante. Así que lo que vamos a hacer es poner modo 1 para verlo cómo está. Y en vez de mover esa geometría voy a hacer una extrusión, ¿sí? La voy a arreglar rapidito. Voy a ir a la vista lateral. Aquí si yo quisiera ver de modo transparente, hago clic aquí, que es el modo X-Ray, y puedo ver, digamos, a través de la geometría. Entonces lo que voy a hacer es bajar estos vértices, más o menos aquí queden a esa altura. Lo voy a bajar un poquito. Este también. Lo voy a mover por ahí. Lo voy a bajar por ahí. Un poquito más adelante. Ahí. Ahora como ven ya me quedó un poco más plano. Y lo que voy a hacer es sacar geometría de esta parte. Seleccionar en modo caras, clic derecho, mantengo modo caras, selecciono las caras que voy a utilizar, en este caso estas dos, y voy a hacer una extrusión, ¿sí? Con este botón hacemos una extrusión, movemos un poquito hacia arriba y listo. Ya saqué una extrusión, saqué un poco de geometría para poder hacer esta parte un poco más elevada. Y voy a acomodar los vértices para que me quede redondo. Como ven ahora no se ve muy redondo. Así que voy a ir al modo vértices y voy a empezar a mover con W los vértices un poquito más hacia adelante. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo uno por uno, así manual, para que aprendan básicamente cómo es el flujo más simple para poder modelar. Ahí. Ahí lo voy moviendo de a poco. Si aprieto 3, ahora se ve como que está más inflado en esa parte, ¿sí? Voy a ir al modo 1 nuevamente. Voy a seleccionar todo este edge. Aquí no me lo selecciona todo porque tengo una extrusión en esta parte, por lo tanto hay como un quiebre de ese loop, pero el loop de abajo sí me lo agarró. Entonces como yo quiero agarrar estos dos, selecciono. ¿Sí? Selecciono lo que me falta con Shift. Shift y aprieto clic. Si yo selecciono este y quiero agregar este más, aprieto Shift, mantenido, clic izquierdo y selecciono. Y así yo puedo seleccionar más de un vértice. ¿Sí? Hacer doble clic acá, Shift, agrego estos dos y los voy a mover un poquito más acá atrás. Por aquí. ¿Sí? Voy a seleccionar también estas caras que me quedaron muy altas, las voy a bajar un poco. Más o menos ahí. Voy a ir al modo Edge, voy a mover esto un poquito más atrás. ¿Sí? Esto lo voy a mover un poquito más hacia delante. Y lo voy a bajar un poquito. Aprieto modo 3. Y ahora ya tiene un poquito más geometría, se ve bastante bien. Voy a darle un poquito más. Aquí tenemos 3. Vamos a mover un poquito aquí. Por ahí yo creo. Modo 3. Ahí está un poco mejor.
mover esto un poquito más hacia adelante. Por ahí, modo 3 y ahí. Ahí ya está un poquito mejor. Hay que mover esto. Este loop lo voy a mover un poquito más acá y este también. 3. Que me está quedando un poquito mejor. ¿Sí? Perfecto. Lo vamos a dejar así por el momento. Lo vamos a dejar así por el momento, pero hay que arreglarlo también un poco más. Voy a mover un poquito esto para que no sea tan recto. Más redondo. 3. Está quedando un poquito mejor. Voy a ver la referencia. Hay que darle más geometría, pero lo vamos a dejar así por el momento. ¿Sí? Lo vamos a hacer un poquito más ancho. Selecciono el modo objeto. Salgo del modo edición. Selecciono la geometría, en este caso el pie. Aprieto R. Y lo voy a escalar un poquito ahí. Para que sea un poco más ancho. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Y ahora faltaría el otro pie. El otro pie, vamos a hacerlo rápido. Selecciono este objeto. Como vimos antes, podemos hacer un mirror. Pero este mirror no nos sirve porque las patas no están en la misma posición. Así que lo que voy a hacer es poner este objeto, control D, lo duplico y lo voy a mover a esta parte. Voy a tener que hacer una rotación, voy a ir a la vista frontal. Voy a moverlo más o menos ahí. Por ahí. Voy a rotarlo para que quede hacia adelante y lo voy a mover. Más o menos por ahí. Voy a ir a la vista lateral para que salga más o menos del mismo lugar. Más o menos por ahí. Voy a duplicar este también, control D, lo duplico, lo muevo hacia adelante. Voy a la vista lateral, lo voy a rotar un poquito, lo voy a mover aquí, lo voy a rotar para que quede más o menos así. Más o menos por ahí. Como veo que no me queda muy bien, hay que moverlo un poquito. Por ahí. ¿Sí? Ahí tenemos más o menos el monito. Y vamos a hacerlo un poquito más complejo, que es esto. Esto básicamente lo podemos hacer con un cilindro, una esfera, 2 cilindros para esta parte y un cubo en esta parte. ¿Sí? Eso es como lo más complicado porque tiene una forma más complicada, pero no es tan difícil. Lo que voy a hacer es ponerme en la vista lateral. Voy a hacer un cilindro. Lo voy a rotar un poquito. Voy a escalar. Más o menos por ahí. Lo voy a poner acá atrás. Entonces va más o menos hacia abajo. Lo voy a poner ahí más o menos. Por aquí. ¿Sí? Voy a venir acá. Voy a seleccionar el objeto. Me voy a ir a los input. Voy a poner 1 en caps. ¿Sí? Lo voy a dejar así con 8 subdivisiones en esta parte. ¿Sí? Ya van a ver por qué. Pero voy a aislar este objeto ahora. Para poder aislar un objeto, seleccionamos el objeto y seleccionamos esta opción que está acá arriba. Hacemos clic. Y lo que va a hacer es ocultar
o sea, no ocultar, pero no se ve dentro de la vista 3D y nos deja solamente el objeto que nosotros tenemos seleccionado, ¿sí? Entonces es fácil poder trabajar así cuando tenemos muchos objetos y queremos ver un objeto en concreto, lo podemos hacer de esta manera. Voy a ir a las caras y voy a borrar estas caras, ¿sí? Voy a aprovechar, ya que estas caras no se van a ver, también las voy a borrar, ¿sí? Selecciono las caras y las elimino con suprimir. Antes de rotarlo en sí, bueno, dejémoslo así. Dejémoslo así. Voy a crear una esfera ahora. Creo una esfera. Y esta esfera va a tener 8 subdivisiones, ¿sí? Voy al input y le cambio las subdivisiones. La voy a rotar un poquito. Voy a ir a la vista lateral. Como ven, en esta vista lateral no está aislado, porque solamente la aislamos en la vista de perspectiva. Así que esta no está aislada. Pero lo que quiero hacer es encajar la mitad de la esfera con el borde de el cilindro. Así que lo voy a escalar un poquito para que quede perfecto. Ahí. Listo. Y aquí lo que tengo que hacer es eliminar la mitad, ¿sí? Voy a eliminar la mitad. Voy a ir al modo caras. Clic derecho. Voy a seleccionar las caras que están aquí y las elimino. Perfecto. Ahora tenemos dos geometrías, esta y esta. Lo que yo quiero hacer es combinar esas dos geometrías, ¿sí? Para ponerlas solamente en una. Lo que voy a hacer es seleccionar las dos geometrías y voy a combinarlas con este botón, ¿sí? Esto lo que hace es combinar dos geometrías, como ven acá, el cilindro 5 con la esfera 3. Se van a combinar. Si hago clic, me va a generar estos grupos que están acá arriba y van a tener un transform, ¿sí? Ese transform lo tenemos que eliminar, ¿sí? No lo vamos a eliminar directamente del outliner, sino que vamos a eliminar el historial. Cuando eliminamos el historial, se eliminan esos transforms, ¿sí? Entonces voy a poner aquí este que es el eliminar el historial. Y se van a borrar esos grupos y esos transforms y me va a quedar solamente la geometría limpia para poder trabajar, ¿sí? Perfecto. Pero hay otro problema. Esta geometría ya está combinada, pero no están juntos los vértices. Si ven acá, hay una pequeña separación en esta parte. Así que ahora lo que necesitamos es juntar esos vértices, ¿sí? Voy a ir al modo vértices y vamos a utilizar otra herramienta que es, si no me equivoco, esta, que es para poder, digamos, unir vértices, ¿sí? Es como un soldador de vértices. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a acercar un poquito, así lo más cerca posible, voy a seleccionar este y lo voy a arrastrar y lo voy a mover al otro. Y esto lo que hace es juntar esos dos vértices. Voy a hacer lo mismo con todos estos vértices. Aquí es un poco más complicado porque ya aquí ya están un poquito juntos, pero lo voy a intentar ahí. Perfecto. Ahí, perfecto. Voy a mover ahí. Ahí. Ahí lo estoy uniendo y me falta este. Me falta este ahí. Perfecto. Ahora sí, la geometría ya está unida y no hay ningún vértice, digamos, flotando por ahí. Solo solito. Voy a salir del modo aislado y me queda algo así, ¿sí? Si lo veo en modo 3, voy a ver que es más redondo. Voy a ir al modo 1 para ver cómo estaba. Y ahora vamos a crear, bueno, eso es un poco más grueso. Así que lo que voy a hacer es hacerlo más grueso. Voy a poner R. En este caso me está haciendo, voy a poner aquí en el Modeling Toolkit, voy a cambiar de objeto a componente.
Word no me lo cambia. Voy a frisear el objeto. No, le voy a cambiar el pivote, ¿sí? Este objeto es para poder resetear el pivote al centro de la geometría, ¿sí? Entonces, selecciono la geometría, aprieto esta opción y me va a cambiar el pivote. Yo pongo componente, no me lo está cambiando. Vamos a hacer objeto, tampoco. Lo que voy a hacer entonces es apretar R y escalarlo completo. Más o menos ahí. Por ahí me vale. Y me voy a ir a la vista lateral. Voy a ver esta la vamos a dejar bastante grueso. Y les voy a cortar un poquito, voy a ir a las caras y les voy a borrar estas caras que están aquí. Lo voy a mover un poquito más aquí. Voy a centrar el pivote con este botón. Lo centro y me lo cambia, perfecto. Y ahí lo tenemos. Vamos a hacer la otra parte, que sería estos dos círculos que están unidos. Así que en vez de un cilindro voy a utilizar un tubo, ¿sí? En este caso el tubo no aparece aquí en Polymodeling, así que lo tenemos que crear desde aquí. Voy a poner a crear Polygon Primitive y aquí me aparece el pipe o el pipe. Si hago clic me va a aparecer un tubo, ¿sí? Este tubo lo voy a mover un poquito más acá para trabajar con él. F, me acerco y lo vamos a modificar. Lo voy a escalar un poco. Lo escalo un poquito, más o menos ahí yo creo que va a estar. Lo voy a hacer un poquito más delgado, más o menos ahí. Voy a ir al channel box, aquí a la derecha. Voy a ir al input de este pipe. Y voy a cambiar la subdivisión de 1 en high. Lo voy a cambiar a 3. Y en caps le voy a poner 3 también. Yo creo que con eso está bien. Ahí está más redondo. Quizá lo podemos hacer un poquito más delgado. Por ahí. Si aprieto 3, se va a ver más o menos de esa manera, ¿sí? Aprieto 1 nuevamente para verlo cómo está. Voy a ver la referencia. Ok. Voy a duplicar este pipe. Control D. Aprieto W para poder mover. Y me voy a mover más o menos aquí. ¿Sí? Por ahí. Ahora lo que voy a hacer es, en vez de crear una nueva geometría para hacer esta parte, la voy a sacar de la misma geometría que ya tenemos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar estos dos objetos, los voy a combinar, voy a borrar el historial para eliminar esos grupos y esos transforms. Luego aprieto F para rotar alrededor del objeto y voy a eliminar estas caras, esta, junto con esta y esta. Y en el otro lado también. La elimino. La elimino. Perfecto. Ahora que ya las eliminé, voy a conectar una nueva cara acá con una herramienta que se llama, creo que es el puente. Y para eso voy a seleccionar el modo Edge. Selecciono esta y esta porque son las que quiero conectar. Y aprieto este botón que es el puente. Y me va a hacer una geometría, ¿sí? Para que esto pueda funcionar, los dos objetos deben estar combinados. O sea, debe ser solamente un objeto, ¿sí? Si son dos objetos diferentes y quieren hacer lo mismo, pero con dos objetos diferentes, con dos geometrías diferentes, no van a poder, ¿ya? Así que siempre los tienen que combinar. Entonces voy a conectar este con este puente. Voy a poner este con este puente. Lo podemos hacer seleccionando más.
puente. Selecciono este, puente. Esto también. Y puente. ¿Sí? Ahora ya tenemos un puente ahí. Si yo aprieto 3, vemos que ya me genera esta otra figura que se parece mucho a esta. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer es... bueno, aquí estoy desde la parte de abajo. Ahí. La voy a colocar a donde tiene que ir para ver cómo se ve. La roto. Y aquí, como quiero que rote 90 grados, voy a poner 90. ¿Sí? Para que me rote 90 grados. La voy a poner más aquí. Voy a ir a la parte superior, a la vista superior. Me alejo un poquito para ver. Me acerco. La voy a poner más o menos a la mitad. ¿Sí? Por ahí. Cambio nuevamente. La subo. Y aquí la tengo que rotar. Voy a ir a la vista lateral. La voy a rotar un poquito. Más o menos ahí. Y la voy a enganchar por aquí, yo creo. A ver la referencia. Que ya es más acá. Ahí. Más o menos ahí. La voy a hacer un poquito más grande porque creo que me queda un poco más chica. La voy a escalar en todos los ejes. Más o menos ahí. La voy a mover un poquito de la forma lateral. Más o menos ahí. Eso quizás me quedó muy grande. Lo voy a hacer un poquito más pequeño por ahí. Y lo muevo. Perfecto. Bien, esto ya, bueno, si pongo en modo 1, se va a ver cuadrado, ¿sí? Lo voy a poner en modo 3 para no agregar más subdivisiones, para hacerlo redondo, sino que visualmente se ve redondo, ¿sí? Este también. Y se ve así, más o menos. Voy a modificar esto porque, como ven, en esta parte es, digamos, liso, y aquí es donde tiene esa ranurita, que es la que tenemos aquí. Pero en este lado es completamente recto, así que lo voy a arreglar. Voy a isolar esto. Voy a poner modo 1, siempre trabajar en modo 1. Voy a hacer lo mismo, pero con las otras caras. Voy a eliminar esto. Esto también. Esto. Estas caras también. La elimino. Esta cara también. Ahí. Yo creo que con eso basta. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar este edge, este edge, este edge, este edge, este edge y este edge. Y voy a hacer un puente. Ahí sí. Hacer lo mismo acá. Selecciono este y este. Puente. Perfecto. Selecciono este y este. Y puente. ¿Sí? Ahora si pongo modo 3. Ahora ya se ve más recto. ¿Sí? Voy a salir del modo edición. Y ahí me queda mucho más parecido a lo que teníamos en la referencia. ¿Sí? ¿Listo? Y lo último que voy a hacer, para no confundir tanto este tutorial y hacerlo más largo y más confuso, para hacerlo lo más simple posible, voy a seleccionar este objeto. Voy a irme aquí arriba donde dice Deform, que esto no tiene que ver nada con modelado, pero también se puede utilizar, que es un modificador, ¿sí? Voy a venir aquí a No Linear, voy a ponerle un Blend. Y este Blend lo que hace, si yo pongo aquí el X-Ray, me va a hacer una línea en la geometría, ¿sí? Aquí a la derecha en el input me va a aparecer la curvatura. Si yo pongo, voy a poner
30, lo que va a hacer es curvarse este blend y también me va a curvar la geometría. En este caso yo quiero que me curve hacia el otro lado, en este caso hacia atrás. Entonces lo que yo voy a hacer es rotar el blend, ¿sí? Voy a apretar el blend, aprieto R, perdón, aprieto la E y voy a rotar este blend 90 grados. Aquí rotación en I, la cambio por 90 grados y ahí me queda, creo que me quedó bien. Voy a seleccionar la geometría y tengo que borrar el historial para que se elimine ese blend, ¿sí? Entonces borro el historial, se elimina el blend aquí en el outliner. Voy a seleccionar la geometría y la voy a rotar para que me quede así más o menos. Ahí, perfecto. Voy a ponerle modo 3 a ver cómo se ve. Bien, aquí también el modo 3. La esfera modo 3 también. Los ojos modo 3. La esfera de los pies modo 3 también. Esto también puedo hacerlo seleccionando todo, que es más simple. Selecciono toda la geometría y le pongo modo 3. Y así es como se vería con la geometría correcta. Así que lo que voy a hacer ahora, como ya lo tengo listo, es ponerle materiales, ¿sí? En este caso, le voy a poner un material azul al cuerpo. Así que voy a seleccionar todos los objetos. Voy a asignar un nuevo material. Este va a ser Arnold Shader. Y hacen clic en I Standard Surface, ¿sí? Ahora todos tienen este material. Voy a eliminar la luz que había creado. Voy a seleccionar la cabeza. Clic derecho, asignar nuevo material. Arnold Shader. I Standard Surface. Y le voy a poner material azul. Y aquí en color hago clic y le voy a poner un color azul. Más o menos ese. Un poquito oscuro. ¿Sí? Perfecto. Voy a seleccionar el piso y los ojos. Y voy a seleccionar también la mecha. Clic derecho. Asignar nuevo material. Arnold Shader. I Standard Surface. Aquí en color nuevamente, clic. Y lo vamos a poner en color blanco. Vamos a poner material blanco. Perfecto. Este va a ser, en la parte de arriba, va a tener un material celeste. Así que voy a ponerle clic derecho, asignar nuevo material, Arnold Shader, ahí Standard Surface, color, y le pongo un celeste. Un celeste más así, puede ser. Perfecto. Las patitas son de un color amarillo naranjo, puede ser. Así que voy a seleccionar las patitas. Voy a sacar esto, selecciono solamente las patitas. Ahí. Y clic derecho, asignar nuevo material, Arnold Shader, I Standard Surface, color. Y este va a ser un naranjito amarillo, más o menos por ahí. Más o menos por ahí, por ahí, por ahí. Y en la parte de atrás va a ser un café amarillento. Puede ser. Clic derecho, asignar nuevo material, Arnold Shader, I Standard Surface, color. Este va a ser un naranjo más naranjo, por ahí, más o menos. Por ahí. ¿Sí? No le cambié el nombre, pero no importa. Vamos a hacer una prueba de render. Venimos aquí donde dice Arnold.
en la pestaña de Arnold, hacemos clic aquí en el ojito y aquí tenemos el Arnold Render View. Este es para ver más o menos cómo está quedando. Si yo hago clic aquí en Play, me va a empezar a dar una vista previa de cómo está quedando el render. Como ven, se ve todo en negro porque nos faltó poner la iluminación de Arnold, ¿sí? Y aquí abajo me dice que no hay una luz en la escena, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es crear una luz de Arnold. En este caso voy a crear un domo, un iSkyDome Dome, que es un domo que es básicamente una esfera que te da iluminación por todos lados, ¿sí? Es como si fuera un sol, más o menos parecido. Entonces voy a venir aquí de nuevo y en el Arnold Render View le pongo play y aquí ya podemos ver la previsualización de nuestra escena, ¿sí? Voy a venir aquí a... voy a cerrar esto y vamos a sacar un render. Hacemos clic aquí, en esta parte como si fuera una cruceta. Y vamos a sacar un render. ¿Me sale algún error? Ah, claro. Verifiquen que aquí hagan clic en este icono y verifiquen que el render que estén usando sea el de Arnold Render. ¿Sí? Cámbienlo. Y ahora sí, hagan clic aquí para sacar un render y va a empezar a sacar el render de nuestro personaje. Y listo. Ahí tenemos nuestro personaje modelado y con materiales para que se vea un poquito mejor en el render. Así que espero que les haya gustado. Si quieren más tutoriales más a profundidad sobre Maya, déjenmelo en los comentarios y yo haré un video pronto para sacarla. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en el próximo video. Chau chau.